El Consejo de Europa constata que España ha enviado su recomendación para luchar contra la corrupción. Tan solos han implementados de las 11 sugerencias y, además, han puesto en práctica de forma parcial. Una de las iniciativas no satisfechas implica desarrollar y adoptar un código de conducta en el Parlamento para prevenir los conflictos de intereses. España ha asegurado a la autoridad Europa que no es posible que el gobierno dicte ordenó recomendaciones sobre un caso a la Fiscalía General. España no ha cumplido con ninguna de las 11 medidas propuestas por Europa para luchar contra la corrupción. Cuatro recomendaciones no han sido implementadas y otras sí lo han sido parcialmente. Y la conclusión del informe publicado por el Grupo de Estado contra la Corrupción del Consejo de Europa, Greco, en su sigla en inglés, ha afirmado que España presenta un nivel del cumplimiento de la recomendación globalmente insatisfactorio. El informe aborda la prevención de la corrupción entre ámbitos, el Congreso de los Diputados, donde dos medidas han sido parcialmente implementadas y otras dos han obviado, y el Poder Judicial, con el mismo balance que el Parlamento, y la Fiscalía, contra iniciativa parcialmente instaurada. El Consejo de Europa reconoce que los resultados de las dos elecciones generales en 2015 y 2016 llevaron a un estancamiento político y que esto dificultó una reforma efectiva, pero alerta que es periodo ya pasó y que ahora es tiempo de actuar. Regular los conflictos de interés en el Parlamento. El Greco recuerda que, en 2016, el Congreso impulsó una comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y la reforma institucional ilegal. Además, a raíz de dicha iniciativa, surgió una subcomisión para estudiar la financiación de los partidos políticos también en el Senado. Sin embargo, la autoridad de Europa recrimina al Parlamento que no haya modificado su reglamento, a pesar de que ha habido varias iniciativas y de que diversos grupos parlamentarios incluyen en su programa medidas propuestas por el Greco, como publicar las agendas de los parlamentarios. Europa cree que ninguno de los intentos ha tenido éxito hasta la fecha por la falta de un apoyo parlamentario unívoco. Por ello, recomienda que cada cámara parlamentaria desarrolle y adopte un código de conducta, incluyendo la prevención de conflictos de intereses y lo obsequio, entre otros aspectos. El Greco también pide que se regule la relación entre diputados y lobby, un aspecto que España todavía no ha tocado en profundidad a pesar de que ha habido varias iniciativas, una de la del PP, que mientras continúa baroniendo con grupos de interés. La propuesta está respaldada por un amplio consenso de los partidos en cuanto a la necesidad de regular el asunto, pero las diferentes pasiones políticas difieren en cuanto a la amplitud y profundidad, explica Europa. Está cinquième positivamente que se haya creado un registro público de carácter obligatorio en el que deben inscribirse los representantes de los grupos de interés, pero le parece insuficiente.
por otro lado, el Greco reconoce lo esfuerzo del Parlamento por incrementar la transparencia en su web en relación a las actividades de lo diputado, incluida la información relativa a lo viaje patrocinado. Pero cree que necesario tomar más medidas para actualizar la declaración de bien, un aspecto que ha generado mucha polémica por la dificultad del Congreso para verificar que la información otorgada por los diputados es cierta. Incluso, Europa 5 intéressant que la declaración de bien de los miembros del Parlamento inclurá información de su cónyuge y del resto de familiares que dependent económicamente de él o por le riesgo potencial de que los diputados se den a sus alegados sus intereses económicos para eludir la ley. Valoration de lo cambio en el CGPJ. La prévention de la corruption en el ámbito judicial tient une valoración semejante a la del Parlamento? El Greco felicita al gobierno por incluir, en su plan de reforma del sistema judicial, alguna recomendación propuesta por el Consejo de Europa, como el cambio en la designación y función del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ. Europa valora positivamente que España esté plantando que los dos miembros del CGPJ sont escogidos por los justos, no por los partidos. El Greco cree que las autoridades políticas no deben participar en el proceso de selección porque así aumenta la confianza del público en el sistema judicial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional advirtió de que ese sistema de elección podría reducir la pluralidad del CGPJ portant la carrera judicial prima la corriente conservadora. Por otra parte, el Consejo de Europa lamenta que España no haya cambiado la legislación de este órgano judicial para prevenir las influencias externas y remediar la deficiencia identificada. En relación al criterio de selección de lo alto cargo, como los jueces del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, Europa ha señalado la falta de un desarrollo legislativo para establecer criterio objetivo y requisito de evaluación afin de garantizar que este nombramiento no arrojan dudas sobre la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso. Este aspecto también se está abordando en la actualidad en el Parlamento, pero el Greco cree que se necesita una acción más decidida. Europa también pide un código de conducta para los jueces, que regule aspectos como los conflictos de intereses. Si bien es cierto que España aprobó en 2016 dicho código y que está prevista la creación de una comisión de ética judicial. En Asie, el Greco dice que la medida está parcialmente adoptada. Pero han actuado las autoridades españolas en relación a la extensión del periodo de prescripción para los procedimientos disciplinarios. Para el Greco, los años de prescripción han quedado cortos en la práctica. La Fiscalía, la institución que más cumple point en relación a la Fiscalía General, el Greco reconoce lo avance en el método de selección y en el tiempo de permanencia en el cargo, pero recuerda a España que debe mejorar en la autonomía de esta institución, en la transparencia en su comunicación con el gobierno y en dotar de una mayor autonomía financiera. Actualmente, el fiscal general es designado por el gobierno. Se requiere la opinión del CGPJ- si el mandato dura 4 años.
il modello actual no diffirmuscio de trovigente en vario testado miembro de Greco, specificae l'organismo. Más polémico el apartado tant el que las autoridades españolas sostienen en Europa que no es posible que el gobierno dicte de no recomendación sobre un caso particular al fiscal general. El gobierno puede simplement solicitar el inicio d'un procedimiento, pero no intervenir en una investigación en curso. Esta declaración se produce después de la reprobación del antiguo fiscal José Manuel Mazán el Congreso, la salida polémica el ex fiscal anticorrupción Manuel Moa, respaldado por Mazán el audio de Ignacio González y Eduardo Zaplana maniobrando para colocar fiscal afín. Todo ello ha erosionado la institución. Por último, Europa ha pedido la elaboración d'un código de conducta para lo fiscal, que España dice estar elaborando. También ha solicitado que se refuerce el sistema disciplinario, un aspecto que las autoridades españolas indican que estará presente en un nuevo estatuto de la Fiscalía. España tiene un plazo d'un ano, hasta el 31 de diciembre de 2018, para informar de las acciones llevadas a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial.